creo que lo íntimo, digo lo íntimo en relación a, digamos, a la vida privada y cómo se refleja un poco también en la pública, creo que habla mucho de lo político también, ¿no? Y creo que hay algo muy interesante, sobre todo el anarquismo, que tiene que ver con una cierta coherencia, digamos, orgánica, una unidad orgánica del ser humano, tanto la vida privada como pública. Entonces yo creo que hay ciertas historias que creo que todas las historias son interesantes, verlas en la atmósfera y en el contexto en que están situadas, y particularmente las historias anarquistas, con historias donde se propone que es una ideología, ¿no? que tiene que ser tan consecuente. Creo que lo público está muy ligado a la vida privada de las personas también. Deseo para todos lo que deseo para mí: la libertad de actuar, de amar, de pensar. Deseo la anarquía para toda la humanidad. Bueno, ahora investigando también con otros nombres de mujeres anarquistas que fueron apareciendo, eran mujeres que ponían mucho el cuerpo, ¿no? Que ponían mucho el cuerpo en las manifestaciones, que cargaban con los muertos en las manifestaciones, que iban con las escobas a sacar a los inquilinos, y que en ese punto yo creo que ni América ni Salvadora terminaron de poner el cuerpo desde ese lugar. Sí lo puso América desde su aporte cultural, y Salvadora desde la política. Desde eso, desde una vida completamente abocada también a poder hacer intervenciones políticas y públicas, que la verdad que es una mujer que la verdad, con todo el dinero que tenía, hablando mal y pronto, podría haber hecho cualquier otra cosa, y puso todo por la causa libertaria, y en ese sentido me parece súper admirable también. Y es muy rico también ver cómo cada uno va aportando desde su lugar de clase, pero en algún punto el corazoncito de todos sigue siendo el libertario, y entonces es interesante ver esos puntos para mí. Porque he nacido anarquista como se nace genio, como se nace imbécil o como se nace rico. El anarquismo no es un movimiento político, es un estado espiritual. Y después desde lo que es el feminismo, yo creo que, o las ideas así como más en relación a lo que después fue el feminismo, creo que Salvadora ponía más, digamos, énfasis en la liberación de la mujer. Tal vez que América tuvo como ciertos atisbos de pensar su relación amorosa con Severino, ¿no? Y de que, bueno, que es una relación que fue muy juzgada, esa famosa carta que le manda Millerman, que es muy interesante también, pero bueno, América era mucho más chica, la realidad es esa, y venía de una familia completamente conservadora. Lo de América, lo que ocurre también es que como vivió esta historia, digamos, tan trágica y era tan joven, y después se replegó un poco en el anonimato, creo que se fue perdiendo. Entonces ni siquiera se revalorizó esa carta con el correr del tiempo, que igual es una carta que la verdad que es impresionante, pero es verdad que siempre quedó como más la historia de amor. Mismo pasa con, no sé si esto después lo editan o no, pero con Osvaldo Bayer, de que él siempre también la toma como la compañera de él. Pero bueno, la historia la cuentan los hombres. Y no es por crítica, pero es una mirada, o sea, es una mirada, uno también, como a mí me pasa como directora mujer, y más eligiendo estos temas, o sea, tengo mucho cuidado, porque estoy empapada de una mirada patriarcal. Que a veces uno dice, uy, mirá las ideas de estas minas, como si fuera algo muy loco, y en realidad es lo mínimo que se puede plantear. Cuando uno se pone a pensar, ay, son completamente revolucionarias, dices, no, o sea, loco, esto en realidad es claro, o sea, es lógico, o sea, no están diciendo la voz de la mujer, ni Dios, ni patrón, ni marido. Y se toma como una cuestión, mirá, 1890, qué revolucionarias. Y bueno, no, en realidad eran mujeres de que no podían salir a la calle. O sea, es como completamente lógico. Particularmente igual en Salvadora, si bien le pesó mucho, la realidad es que al tener una clase social como mucho más acomodada, cuando vos lees la voz de la mujer, que son mujeres que tienen que ir a amamantar a los hijos de las esposas de los jefes, y vos lees esos reclamos y es terrible, porque no solo tienen que laburar en la fábrica, sino que después tienen que ir a cuidar a los hijos de los jefes, y quién cuida
a sus propios hijos, ¿no? Eso es muy interesante. La verdad que ese periódico es muy interesante, y lo más interesante para mí es que muchos de los hombres anarquistas las apoyaban, pero muchos creían que las mujeres anarquistas tenían que criar hijos revolucionarios, y hasta ahí llegaba el rol de la mujer. Es muy interesante en el segundo número de La Voz de la Mujer cómo sacan una editorial hablando a los hombres anarquistas como que son unos cangrejos, ¿no? Que no entienden absolutamente nada del reclamo, y que quieren, que son como unos zares que quieren que las mujeres, digamos, los tomen como héroes, ¿no? Pero puertas adentro, pero en realidad que siguen en algún punto reflejando este sistema patriarcal en la vida privada e íntima, ¿no? De ellos. Es muy duro, creo yo, porque, digamos, sobre todo con las obreras, esta doble opresión llega a descuidar obviamente a la propia familia, ¿no? Trabajando muchísimas horas afuera también, a tener que volver a tu casa y hacerte cargo de absolutamente todos los quehaceres del hogar, ¿no? Como siendo como una ama de casa que trabaja 15 horas afuera también, y sobrevivir a eso, la verdad que es mucho. Eso de ser nodriza, a mí me llama mucho la atención eso de darle la teta a los hijos del jefe, me parece una cosa tremenda, ¿no? De las obreras, a mí eso me parece una cosa tremenda. Desde las relaciones, yo creo que, bueno, igual en eso tengo más también mi corazoncito anarquista, pero de las relaciones individuales y personales primero, ¿no? Mismo de las relaciones de pareja y todo eso, yo creo que es un tema muy complejo porque estamos muy atravesados. Y la verdad que leer a estas mujeres a mí me lleva a repensarme todo el tiempo, digamos, a nivel personal y, bueno, obviamente a nivel colectivo también. Pero que muchas veces uno repite ciertas conductas que en algún punto exige, ¿no? Desde de un colectivo más feminista, si se quiere, o de lucha social en general, ¿no? Para no encasillar. Pero, o mismo el cupo femenino o hay una mirada femenina o masculina. El otro día discutíamos con unos compañeros de la Asociación de Documentalistas. Me decía, ¿pero por qué tiene que haber mujeres en un comité de evaluación de proyectos? Y en algún punto no supe qué responderle. Porque me quedé pensando, ¿y por qué? Que hay una mirada femenina, masculina, ¿no? O es injusto, no es injusto. No sé, creo que nos rompe la cabeza en el buen sentido. Me parece que es fantástico lo que se plantea, porque sobre todo en esa época dice, bueno, uno lo tiene que ver según el contexto, pero en realidad son muy actuales, porque sigue ocurriendo lo mismo, así que es muy interesante ir a investigarlas y toquetearlas un poco ahí, esas ideas, a ver qué le pasa a cada uno, digamos, en lo personal primero, ¿no? Me parece que va por ahí, y eso es lo interesante también lo que se plantea en el anarquismo, de que lo institucional no vaya a la vida privada, pero de ser consecuente desde lo individual también. Creo que va por ahí. Yo matizaría lo de la derecha, ¿no? Por esto que decimos, el sistema capitalista no solamente reprime, sino modela, ¿no? Crea nuevos cuerpos, subjetividades. Allí donde ve que está apareciendo algo nuevo también aparece una cooptación. Pero yendo al anarquismo, a mí me interesaba un tema que aparecía mucho en la prensa, que era la idea de carne de cañón, como que ser carne era como ser lo menos. Pero me parece que eso está ligado al imaginario muy racionalista, ¿no? En el que el cuerpo es pensado como del orden de lo biológico, lo salvaje, lo instintivo, ¿no? Y en la escala de valores, lo racional, la razón, el entendimiento, las ideas como algo superior. Entonces, cuando alguien es llevado al colmo de la sujeción, es carne de cañón. Más difícil es encontrar cuerpo en sentido propositivo, es del orden de... Siempre hay como un temor a que el orden de lo corporal o lo instintivo se vaya de mambo.
en una conferencia que da Pietro Gori, que era un anarquista italiano en 1902, termina toda una alocución muy libertaria en cuanto al amor libre, muy libertaria digo porque vieron que había versiones como más moderadas y más radicales, que dice: ¿acaso tu cuerpo no es tuyo? ¿No? Hablándole a las mujeres. Y también después encontré otra nota sobre la cuestión del aborto, que era menos condenatoria que otras, diciendo, bueno, hay como un derecho al cuerpo propio. Y eso empieza a aparecer en la idea del cuerpo como algo a ser cuidado. Digo, no hay que olvidar que después en los 30, los 40 hay muchas producciones en sentido de la gimnasia, del cuerpo como templo. El anarquismo no está lejos de discursos sobre el naturismo, incluso previo, sobre la alimentación, sobre el cuidado del cuerpo. Pero ahí también hay una cosa de racionalidad sobre el cuerpo, ¿no? de cuidado racional sobre el cuerpo. Pero no les es tan fácil, por lo menos a las mujeres libertarias de los años 20, hacerse de la idea de que el cuerpo es solo de ellas. La crítica es que el matrimonio no funciona sin adulterio, sobre todo de parte del varón, pero no solamente. Entonces es, bueno, abandonemos esta idea, porque si una pareja quiere estar junta por mutuo consentimiento, no existe el adulterio, porque el deseo está allí. Otros y otras dicen, no, el adulterio es el germen del amor libre. Existe porque el deseo es móvil, porque él se elige otras parejas, entonces lo que hay que hacer es fomentar eso, no acallarlo en la figura del adulterio. Entonces ahí hay otro de los casos que yo trabajo, Roberto de las Carreras, este literato anarcoide, que cuando es descubierta su joven mujer en una situación de adulterio común y corriente, en lugar de repudiarla, sale a decir, ella es la verdadera practicante del amor libre porque se aviene a otras relaciones por fuera de la pareja. Entonces ahí hay como una versión del adulterio diferente. Lo cierto es que se acusa de que el matrimonio burgués tiene esa fuerte hipocresía. Todos hacen como que no se sabe que sobre todo el varón, pero no solamente el varón, tiene otras parejas. La posición que encontré en esos debates sobre la prostitución es la más clásica en el sentido de la prostituta es víctima de las víctimas. El sistema la arroja a los márgenes, cae porque la engañó un seductor, porque quedó embarazada y la honra debe ser cuidada, entonces bueno, eso la lleva en una deriva porque es muy pobre, porque la fábrica cerró y no le queda otra. Lo cierto es que convivían con múltiples experiencias de prostitución, de entrada y salida, ¿no? De la prostitución o de mujeres que componían un poco un salario también ejerciendo eventualmente la prostitución. Esa posición es una posición en la que la prostituta no se la escucha demasiado, cuando se la escucha habla desde ahí, por lo menos en el orden del discurso. Eso visto desde un debate tan complejo, contemporáneo, en el que se pasa a pensar muy polémicamente en la prostitución o el trabajo sexual como dos polos, en el marco de algo que es diferente a las dos cosas, que es la trata, con leyes recientes, una ley reciente modificada sobre la lucha contra la trata y con una voz más cantante de algunas mujeres que se dicen trabajadoras sexuales, suena una posición como anacrónica. Pero bueno, es la posición más clásica de las izquierdas. No encontré una ruptura y la posibilidad de pensar que una mujer elija ante las posibilidades que le ofrece el mercado, trabajar con su cuerpo, prostituyéndose. Habría que poder matizar, es muy difícil encontrar esos otros discursos. Lo que circula más es la prostituta, pobre mártir de este sistema. La prostitución se va a terminar cuando lleguemos a la anarquía. Y es interesante ver cómo esos discursos se dan también ante la Revolución Rusa, que una vez que comienza el Estado, la dictadura del proletariado, digamos, la idea es que se terminó la prostitución. No se terminó la prostitución porque además había hambre en situación de guerra civil,
hay como, bueno, va a suceder que eso va a desaparecer, porque estamos en transición. Entonces no había una posibilidad de pensar eso de otra manera. Bueno, yo hice una apuesta con una introducción que habla de una sensibilidad libertaria que no puedo garantizar que sea ni tomada ni que tampoco invento yo, pero me parece que hay algunos aspectos de estos discursos tan productivos que son como alertas o como aspectos a tener en cuenta en cualquier lucha que hoy se pretende emancipatoria, de poder pensar los marcos que nos constriñen y demás. Una es la desconfianza en el Estado como el garante de las relaciones, de los sistemas, de los valores, de este doble juego de te protejo pero también te controlo, te reconozco y al reconocerte te enmarco, te doy derechos y a la vez, ¿no? Como eso, entenderlo más que como puntos de llegada, como puntos de partida estratégicamente, etc. A mí me interesa más la alianza entre distintos feminismos y movimientos LGTB y demás que las separaciones. Me parece que ganamos, pero claro, eso no es fácil de construir porque siempre hay alguien que quiere hegemonizar, ¿no? El feminismo, así que esa sensibilidad libertaria me parece que tiene que ver con muchas de estas cuestiones. La idea de que es necesario tomar la voz y la palabra, ¿no? Y que eso genera una pluralidad. Entonces muchas veces está bueno decirle a los varones que se quieren acercar al feminismo que lo primero que podrían hacer es callar un poco, escuchar, estar atentos a ver si alguna compañera no está pudiendo hablar, repartir de otro modo los micrófonos. Pero bueno, el libro apuesta a recordar esa sensibilidad libertaria y bueno, después tendrá sus lecturas y veremos. Bueno, el feminismo es un camino y una posibilidad de recuperación del cuerpo, de la cuerpa, inmenso, digamos, ¿no? Porque a mí me gusta decir que desde que somos niñas todo nos saca del cuerpo. Por eso hablaba que para mí uno de los ejes políticos es la presencia. Si estuviéramos presentes aquí, ahora, donde estamos habitando el cuerpo, si no sintiéramos que el cuerpo es un mal lugar, el sistema cae, digamos. Y esto nos pasa mucho a las mujeres, porque sentir que el cuerpo es un mal lugar nos pone en sujetas vulnerables, en sujetas que se puede abusar, que se puede violar, y en la pirámide del iceberg se nos puede matar, digamos, ¿no? No significa que compañeras que habitan su cuerpo y que tienen una buena relación con su cuerpo también puedan sufrir esto. Sí, también pueden sufrirlo, pero siento que cuando una más otra recupera su cuerpo como un lugar que es el único cuerpo que tengo, digamos, ¿no? Esto a mí, que en principio lo había empezado a pensar desde la teatralidad muy chica, ¿no? Como un lugar de conflicto, mi cuerpo, donde ser actriz y ser una actriz gorda era una locura, donde sufrí una barbaridad, sintiendo permanentemente que estaba en el cuerpo equivocado, no por una cuestión de identidad de género, sino porque no se puede ser mujer y ser gorda, digamos, y mucho menos se puede ser mujer, actriz y ser gorda. Y cuando empecé a darle una vuelta y decir, bueno, pero a ver, mientras tanto tengo este cuerpo, ¿qué hago? ¿No? Y el feminismo ahí me dio un montón de herramientas, pero ojo, porque dentro del feminismo también se está desmontando esta cuestión de las cuerpas disidentes. Y hay un feminismo, digamos, que no... El tema son los privilegios y es el canon y es la normatividad dentro de nuestra comunidad. Entonces, si vos sos feminista y te haces un montón de interpelaciones y un montón de preguntas y te posicionás respecto a montones de temas
pero no ves que hay un privilegio por tener un cuerpo más hegemónico y crees que la otra que es gorda, o que le falta una teta, o que le faltan las dos piernas, o que no tiene una belleza acorde a lo que llamamos bello, pensás que esa persona tiene un problema, pobre. Cuando decimos, qué linda ella por tal cosa, y que, mirá, pero le haría bien, qué linda que estás, ¿bajaste de peso? No, boluda, tengo cáncer. Digo, porque puede pasar esto. ¿Entendés? Digo, hay anécdotas al respecto. Sí. Cuando empezamos a recuperar el cuerpo como el lugar, el único lugar, la única herramienta que tengo para existir en este mundo, real, concreta, digamos, es más difícil que nos puedan. Ojo, porque hay mucho feminismo de las ideas, de los conceptos, no solamente de los libros. Feminismos que se basan en las ideas. Y para mí, digamos, el feminismo, igual que el anarquismo, es una práctica. Entonces, si yo no puedo estar en mi cuerpo, no es mi revolución, digamos. Una cuerpa más otra cuerpa, más otra cuerpa, se habitan, se sienten gozosas, libertarias, creativas. Digamos, las estructuras tiemblan, porque las estructuras lo que hacen todo el tiempo es generar dispositivos de opresión. Entonces yo no quiero cambiar esas estructuras para que después yo pueda, yo ahora, aquí ahora, decido que esta cuerpa gorda, con pelos, que sale mal peinada, que sea gozosa, digamos. Y esto es una inmensa disidencia. Y aquí ahora no tengo que pedir permiso a nadie. Digo, mientras tanto interpelo el canon de belleza, mientras tanto interpelo los cuerpos hegemónicos, el binarismo de género, yo interpelo todo. Pero ¿qué me pasa a mí cuando me digo lesbiana y no mujer? Digamos, ¿no? ¿Qué me pasa a mí cuando con mis 50 años y mi cuerpo gorda, si estoy con una compañera sexoafectiva, me doy un beso en la calle? Digo, ahí yo estoy haciendo tambalear la estructura. O abriendo un espacio, no sé si tambalea toda la estructura, pero abro un espacio en la trama para que entre un poco de oxígeno, digamos. Ocupa de la calle, ocupa de mi cuerpo, ocupa del deseo. Señora, que lo saben. Ocupa de la calle, ocupa de mi cuerpo, ocupa del deseo. Se lo digo a mi compa y la traigo. Ocupa de la calle, ocupa de mi cuerpo, ocupa del deseo. Una vez más, Arda es algo que también nació mucho antes de nacer. Yo siento que estaba presente desde mucho antes y que venía pidiendo hacer foco en algunas cuestiones, ¿no? Como que queríamos una colectiva autogestiva, abierta, donde hay algunas de nosotras que sí nos reunimos siempre, que igual esas nosotras van cambiando, vamos cambiando. Pero convocamos en lo abierto cada vez que queremos hacer un artivismo. A veces hacemos círculos y nos pensamos, pero en general es un grupo desde el hacer. Y teníamos muy claro, por lo menos yo tenía muy claro y me reuní con otras, que teníamos muy claro algunas cuestiones, como que no queríamos ser una institución, no queríamos ser una ONG, no queríamos sacarle el jugo a esta cuestión de que la temática de género está por todos lados ahora. Pero además también queríamos que nuestra metodología fuera autónoma, absolutamente ligada a lo popular, y que no todas somos anarquistas, digamos, pero sí hay algo muy anarquista que sucede en Arda, que es el consenso y la interpelación, y a veces tambalea porque necesitamos... lo digo en plural, algunas de nosotras necesitamos poner autoridad o poder, ¿no? Y esto se replica en nosotras, digamos. Y está bueno decir que nos pasa, que no estamos por afuera de la sociedad. Y en ese sentido, bueno, el Arda nos recuerda, salió muy colectivamente, está ligado al fuego, a la posibilidad de quemar y de arder. De la recuperación del fuego, ¿no? Cuando hemos sido quemadas por brujas y aún hoy nos queman, en muchos feminicidios nos asesinan a través del fuego, que el fuego cambie de mano, ¿no? Y si el fuego está en nuestras manos, nosotras somos dueñas de ser fuegas nosotras y de hacer arder y volver pura potencia
lo que no nos interesa y que cambie de forma, porque el fuego lo que hace es cambiar de forma. Yo tiro una madera al fuego y aparece una llama, la madera no está más. Entonces, que el patriarcado arda si nosotros somos fuegas.